Radiología intervencionista, fase 1, contextualización. Estudiante Ramón Carvajal, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Entonces, sabemos que la radiología intervencionista se divide en dos: radiología intervencionista diagnóstica y radiología intervencionista terapéutica. La diagnóstica eh, se enfoca en obtener información clínica precisa mediante procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes. Utiliza técnicas como la ecografía, la fluoroscopia, la tomografía computerizada, la resonancia magnética para realizar estudios como biopsias, punciones y evaluaciones vasculares. Su objetivo: confirmar diagnósticos, caracterizar lesiones y orientar la toma de decisiones médicas, ofreciendo mayor precisión, menor riesgo y mayor seguridad para el paciente. La terapéutica, radiología intervencionista terapéutica, está orientada al tratamiento de diversas patologías mediante procedimientos también mínimamente invasivos guiados por imágenes. A través del uso de catéteres, agujas y dispositivos especializados permite realizar intervenciones como embolizaciones, drenajes, angioplastias. Estas modalidades buscan tratar la enfermedad, reduciendo el trauma quirúrgico y el tiempo de hospitalización, favoreciendo una recuperación más rápida, convirtiendo una alternativa eficaz a la cirugía convencional. Entonces acá vamos a conocer un procedimiento: biopsias percutáneas de masas retroperitoneales. Este es un procedimiento mínimamente invasivo de gran seguridad para el paciente, altamente preciso en el diagnóstico de tumores ubicados en el retroperitoneo. ¿En qué consiste? Es la inserción de una aguja en una lesión sospechosa o en un órgano con el fin de obtener células o tejidos para realizar un diagnóstico. Utiliza técnicas de imagen como tomografía computarizada, ecografía, fluoroscopia, resonancia magnética. En este caso, la tomografía computarizada por lo general es la técnica más utilizada, ya que permite evaluar y ver con claridad la masa y las estructuras anatómicas más cercanas. Permite observar el trayecto de la aguja milímetro a milímetro, aunque el radiólogo es el que selecciona la técnica, teniendo en cuenta la anticipada evaluación de la lesión diana. Algunas de las herramientas que utilizan son de los equipos es las agujas. Estas agujas pueden ser aguja fina, calibre 18 a 25, útil para extraer células y analizar en citología. Aguja gruesa, calibre de 9 a 20, útil para extraer trozos de tejido para evaluación histológica. Estructuras de retroperitoneo. Se divide en tres espacios anatómicos: espacio pararrenal anterior, espacio perirenal y espacio pararrenal posterior. El espacio pararrenal anterior contiene estructuras anatómicas como la cabeza, cuello y cuerpo del páncreas. La cola del páncreas se encuentra dentro del ligamento esplenorenal. Otras estructuras son el colon ascendente y descendente y duodeno, excepto el primer segmento proximal al duodeno. Espacio perirenal, estructuras que contienen glándulas suprarrenales, riñón, los uréteres y vasos renales. Espacio pararrenal posterior, compuesto principalmente por grasa, vasos sanguíneos y linfáticos. Hay un cuarto espacio de grandes vasos, se encuentra anterior a las vértebras y al psoas. Contiene la aorta, vena cava inferior y grasa circundante. El retroperitoneo se encuentra posterior al peritoneo. Hay dos grandes grupos: órganos primarios retroperitoneales. Estos son los que siempre han sido retroperitoneales, como los riñones y la aorta abdominal, glándulas suprarrenales, uretres, vena cava inferior, el recto, parte medio, el esófago torácico. Órganos secundarios retroperitoneales son los que emigraron al retroperitoneo a lo largo de su desarrollo. Son la cabeza y cuello del páncreas, el duodeno, parte de él, su primera porción intraperitoneal, colon ascendente y descendente. Entonces, función del profesional en tecnología en imagen diagnóstica. Tenemos que estar pendientes de la preparación del equipo y la sala, posicionamiento del paciente, la adquisición de las imágenes en tiempo real, optimización de parámetros para obtener las mejores imágenes, realizar imágenes post-operación para el control de la lesión, verificar la preparación del paciente, que esté en ayunas, aseo personal antes del procedimiento. También muy importante la revisión de la historia clínica, revisión de imágenes que se haya hecho anterior, obtener el consentimiento informado, explicar los riesgos y beneficios del examen, verificación del examen de hemograma y prueba de coagulación. Caso clínico: biopsia renal percutánea. Entonces, este es un caso que voy a tratar de explicar. Paciente femenina de 62 años. La historia clínica nos dice que el paciente con nefropatía crónica, durante uno de sus controles se detecta incidentalmente una lesión sólida de 4.5 centímetros de diámetro en el riñón derecho. Hallazgos radiológicos: lesión sólida de 4.5 centímetros en el riñón derecho. No se puede utilizar medios de contraste para identificar la lesión, ya que su función renal es de estadio 4. Procedimiento: se decide realizar una biopsia percutánea del riñón derecho para evaluar la lesión. Entonces, acá tenemos una imagen, una TCI sin medio de contraste donde se detecta la lesión ahí en el riñón derecho. Acá esta es una resonancia magnética donde se evidencia también el riñón, se evidencia la masa en el riñón derecho. Y esta imagen es una tomografía en posición de cúbito supino, con el paciente en posición de cúbito prono. Los riñones son órganos retroperitoneales y de esta forma el riñón queda más cerca de la superficie cutánea y más fácil la trayectoria de la aguja, por eso se coloca el paciente en la posición de cúbito prono. Biopsia percutánea: entonces se aprecia el trayecto de la aguja hasta la lesión, que confirma un carcinoma de células renales, de células claras de grado 2. Gracias. El tema que escogí fue angiografía en radiología intervencionista. ¿De qué trata este procedimiento? Este procedimiento permite visualizar vasos sanguíneos mediante la introducción de un catéter y la administración selectiva de medios de contraste. Se realiza bajo fluoroscopía y permite evaluar arterias y venas con alta precisión. ¿Para qué se realiza? Se realiza para diagnosticar alteraciones vasculares como estenosis, aneurisma, trombosis, hemorragias activas o malformaciones arteriovenosas. ¿Por qué se realiza? Porque ofrece una visualización directa y selectiva del vaso afectado, permitiendo mayor precisión diagnóstica en comparación con otros estudios, además que permite tratar la patología en el mismo procedimiento. ¿Qué procedimientos se realizan? Desde el enfoque diagnóstico se realizan angiografías selectivas y desde el enfoque terapéutico se puede realizar angiografías con balón, colocación de stent, embolizaciones o trombolisis dirigida por catéter.
¿Qué personal participan? Participan el médico radiólogo intervencionista, el tecnólogo en radiología, la enfermera y en algunos casos el médico anestesiólogo. El tecnólogo tiene una función fundamental en el manejo del equipo, en el control de la dosis y en el apoyo durante todo el procedimiento. Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Diana Caterina Laguado, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Uno de los temas de radiología intervencionismo de que le voy a hablar es el drenaje percutáneo de accesos y conexiones líquidas guiadas por imágenes. ¿De qué se trata este procedimiento? Estos son drenajes percutáneos, que es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para drenar la acumulación de los líquidos, como los abscesos, los quistes, los hematomas, que se encuentran dentro del cuerpo. Esto se realiza mediante una inserción de un catéter o de una aguja, donde se extrae el exceso de líquido y se utiliza una guía de imágenes, ya sea ecografías, tomografías o por fluoroscopio. ¿Para qué se realiza? Para drenar percutáneamente los abscesos, aliviando la presión, eliminando infecciones y recolectando muestras para su análisis para dar un correcto tratamiento. Uno de los procedimientos se llama toracocentesis percutánea guiada diagnóstica o terapéutica. La toracocentesis es un procedimiento invasivo en el que se inserta una aguja o un catéter de múltiplo propósito en un espacio pleural para extraer el líquido, como se observa en las imágenes. Existen dos tipos de toracocentesis, la toracocentesis diagnóstica y la toracocentesis terapéutica. La toracocentesis diagnóstica, esta se realiza con el fin de obtener una muestra líquida para posteriormente ser analizada en el laboratorio para definir el tratamiento. En esta ocasión solamente se funciona el paciente, se extrae el líquido, se manda la muestra al laboratorio y se retira el catéter o aguja con la que se obtuvo la muestra. Y la toracocentesis terapéutica, esta se realiza con el fin de disminuir la dificultad respiratoria por acúmulo de material o líquido, ya sea aire o líquido, en el espacio pleural. Este procedimiento, porque se realiza, la toracocentesis se realiza para aliviar la dificultad respiratoria, dolores causados por la acumulación del líquido o materia, o en casos de fiebres prolongadas del paciente, se utiliza para extraer la muestra y dar o continuar con el tratamiento. ¿Qué procedimiento realizamos para realizar la toracocentesis? Uno, el paciente debe sentarse en la cama, en el borde de la cama o en el borde de la silla, con la cabeza inclinada y los brazos descansados sobre una mesa. Después de que el médico radiólogo intervencionista defina el calibre del catéter que se va a utilizar, cuál es la forma guiada o qué método va a utilizar para guiarse, ecografía, fluoroscopio, tomografía, se hacen los alineamientos en el sitio de punción. Después debemos hacer una desinfección alrededor del sitio de punción con un protocolo institucional, que es el centro de la periférica, se limpia durante 3 veces, se retira de la misma manera y se coloca un líquido con clorexidina para evitar que haya infecciones adelante del procedimiento por mala acceso. Como es un procedimiento mínimamente invasivo, no se va a utilizar anestesia general ni radiquidia. En este caso se utiliza sedación por anestesia local vía subcutánea, teniendo en cuenta, y es muy importante, que el anestésico que se utilice sea sin epinefrina para evitar y prolongar el sangrado. Luego de estar anestesiado el paciente, se inserta el catéter multipropósito a través de la piel, los músculos y de la pared torácica dentro de un espacio alrededor de los pulmones que se llama pleura. Este catéter se introduce, se le quita la guía, la punta se vuelve como la colita de un marrano, donde queda ya insertado, se fija con unos puntos, se le coloca la bolsa a drenaje, o si es por diagnóstico se extrae la muestra, se retira el catéter, si es diagnóstica se fija el catéter, se hace limpieza y se tapa el catéter dejando ver el sitio de inserción para seguir evaluando el estado del catéter. ¿Qué personal interviene en estos procedimientos? El médico radiólogo, la auxiliar de enfermería de imágenes diagnósticas y el tecnólogo en radiología en imágenes diagnósticas, que es el encargado de comandar el equipo que necesita el radiólogo intervencionista. Muchas gracias. Buen día, compañeros y tutor. Mucho gusto. Mi nombre es Duan Villamizar, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, y actualmente me encuentro cursando quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema correspondiente a la materia de radiología intervencionista. En este caso, el procedimiento es la inserción del catéter de hemodiálisis de manera percutánea. El catéter de hemodiálisis percutáneo, en el contexto de la radiología intervencionista, es un dispositivo vascular de alto flujo, generalmente de 2 lúmenes, o sea, tiene 2 entradas, insertado mediante técnica percutánea, guiado bajo imagenología, permitiendo así el reemplazo renal en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica. En el marco de la radiología intervencionista, su abordaje puede analizarse desde la perspectiva diagnóstica o terapéutica, aunque en la práctica clínica el procedimiento tiene principalmente un carácter terapéutico, ya que ayuda a que los pacientes que necesitan la hemodiálisis pues tengan un poco más de comodidad al momento de asistir a sus sesiones. ¿De qué trata? En este caso, la radiología intervencionista se enfoca en procedimientos mínimamente invasivos guiados bajo imagen, cuyo objetivo principal es evaluar, confirmar o identificar una condición clínica utilizando modalidades como la fluoroscopía, la ecografía, la tomografía, la angiografía, entre otras. ¿Para qué se realiza? Digamos, en el caso de la inserción del catéter, para evaluar la permeabilidad venosa de la vena yugular interna, subclavia femoral, detectar trombosis, estenosis o variantes anatómicas y confirmar la correcta posición del catéter, o en la punta de la aurícula derecha o en la unión cabo-auricular. ¿Por qué se realiza? Para disminuir complicaciones como neumotórax, punción arterial o mala posición, para planificar adecuadamente el acceso vascular y para verificar la funcionalidad del dispositivo. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se realiza la punción de manera ecoguiada de vena yugular interna en el sitio de elección. Esto es a consideración del médico de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Se utiliza la técnica de Seldinger, como también la dilatación progresiva del proyecto del tramo de la vena por donde va a ingresar el catéter, respectivamente. Y bajo control de fluoroscopio para la ubicación adecuada. ¿Qué personal interviene en la colocación del catéter? El radiólogo intervencionista, por supuesto el tecnólogo en radiología, la enfermería, como acolitando pues al médico, y el anestesiólogo en el caso de que se requiera sedación.